Bueno, en honor a los puntuales vamos a ir arrancando por el día de hoy. Hemos llegado al final del cuatrimestre. Hoy es nuestro último teórico, es nuestro último Zoom, así que estamos todos un poco con fatiga de Zoom y cansados, así que está bueno ir cerrando etapas. Yo les cuento que, bueno, por supuesto, pude ver todos los ejercicios 6, ya les fui contestando a cada uno, en general todos muy bien, y pude corregir bastantes, tengo como el 40% de los ensayos críticos, el trabajo práctico de ética de la investigación, leídos. Prioricé primero el grupo que estaba un poquito más abajo de notas, y si había algún tipo de concern o de preocupación ahí, les mandé algún correo. En general están todos muy bien, y de hecho todo el mundo sí hace un buen papel con el anteproyecto, que es el último trabajo práctico que nos falta, el trabajo final de la materia. Estaríamos en un escenario, les diría, histórico, de que nadie estaría necesitando la instancia de recuperatorio. Con lo cual, bueno, todo eso habla del esfuerzo que pusieron ustedes durante el cuatrimestre y lo bien que lo han hecho. Así que yo personalmente estoy muy contenta y se los agradezco, la verdad, por el compromiso, por el esfuerzo que pusieron todos en este año tan especial, tan raro para todos y cada uno. Así que creo que el mérito es doble. Así que sin mucho más para decirles por ahora, después ya les contaré un poco más, vamos a entrar en el tema que nos convoca en el día de hoy. Si les parece, voy a empezar compartiendo pantalla. A ver si me están pudiendo ver bien. Sí, ¿Están sí, viendo? se ve. Ah, buenísimo. Bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos de la tarde? Bueno, primero vamos a describir los componentes principales del anteproyecto, o sea que nos vamos a meter bien en cuál es el entregable y de qué se compone ese trabajo famoso final de la materia. Vamos a repasar la importancia de la integridad académica y la definición de plagio. Algo de esto estuvimos esbozando con el equipo de biblioteca que nos vino a visitar la semana pasada. Algunas estratégicas, algunos tips muy prácticos para evitar una situación de plagio, ¿sí? Escribir algunas buenas prácticas de redacción, en general, sobre todo nosotros, los que venimos del campo del management, de las ciencias de la administración, la contabilidad, que son ciencias eminentemente prácticas, nos suele costar escribir, porque no es lo que típicamente hacemos. No somos estudiantes de letras, ¿no? Entonces, está bueno repasar algunos consejos en este sentido como para ser un poquito más eficaces a la hora de ponerse a escribir. En los proyectos, perdón, de ética, en los TPs de ética, en varios casos les fui marcando algunas temitas de redacción que está bueno. Y también yo creo que tiene que ver, más allá de que estamos en un campo científico práctico, yo creo que también tenemos poca costumbre de no solamente escribir y leer lo que estamos escribiendo, sino también de releer. Muchas veces cuando uno relee y revisa lo que escribió, puede hacer una detección temprana de cosas que son pavas, que nos pasan de largo en cuanto entramos en ese estado de flow de escribir, ¿no? Entonces, eh, parte de repasar estas prácticas tiene mucho que ver con eso, con crear hábitos que tal vez por el tipo de camino que hemos elegido profesional no estamos tan habituados y está bueno recordarlo. Y finalmente vamos a entregar concretamente las pautas del trabajo integrador de la materia, ¿sí? También van a ver la rúbrica a partir de la cual van a ser evaluados, y con eso creo que ya estaríamos cerrando. Cuando hablamos de normas de redacción académica, a mí me gusta compararlo con las normas de ceremonial y protocolo, ¿no? Son como los buenos modales de la investigación. Y esto puede resultar un poco simpático, pero no solamente eh, sabemos, ¿no? Y esto por ahí los que son más de marketing y comunicación lo tienen como muy arraigado y muy incorporado, y no solamente es importante el contenido, sino también las formas,
¿no? Y las normas de redacción académica nos ayudan justamente a cuidar las formas en que entregamos ese contenido y lo ponemos a disposición de otros para que lo puedan asimilar. En cuanto a lo que es el proceso de investigación, estamos a la mitad, digamos, ¿no? Este curso nos deja prácticamente la mitad, porque todavía nos quedará pendiente hacer todo el estudio de campo, la observación, el análisis de los datos y demás, pero hemos pasado por la etapa de esbozar y enunciar esa pregunta inicial, la famosa pregunta de investigación. Le dedicamos unas cuantas semanas a pensar y repensar ese primer paso, justamente porque es muy importante y dispara todo el resto del proceso. Después hicimos algo de exploración, sobre todo a la hora de esbozar el marco teórico, ¿sí? Y posibles hipótesis y posibles variables que podían estar interviniendo en la explicación del fenómeno. Y ahora estamos en la redacción del anteproyecto, ¿no? O sea, estamos de alguna manera redactando el mapa, ¿sí? A partir del cual vamos a avanzar y nos vamos a lanzar al campo de investigación a testear ese marco teórico que ya hemos esbozado. Así que estamos aquí. Bueno, ¿qué componentes tiene el anteproyecto? El primero es muy intuitivo, se trata de una introducción, se llama así, introducción, pero yo creo que la parte más importante tiene que ver con la motivación. ¿Por qué es importante encontrar respuesta a esa pregunta de investigación que estoy planteando, ¿no? O sea, lo que tengo que es enunciar el problema, delimitarlo, ¿sí? Claramente, porque no puedo estudiarlo en absolutamente todas sus facetas, ¿sí? Justamente cuando trabajamos el tema de pregunta de investigación, vimos la importancia de tener una pregunta bien concreta, ¿sí? Bien enfocada para que nos oriente y nos setee el scope de nuestra investigación de una forma que sea asequible, que sea factible. Y acá lo más importante es justificar por qué. ¿Sí? ¿Se acuerdan del criterio de relevancia? Bueno, ¿por qué es importante encontrar esta respuesta a esta pregunta puntual? Esas son las tres cosas que deberíamos estar cubriendo en esta primera sección del anteproyecto. La segunda tiene que ver con los objetivos y tiene que ver con, bueno, en este trabajo voy a contestar esta pregunta dentro de lo que es este problema, así que es como que es bastante más general, digamos que la pregunta, habiéndolo delimitado y justificando la importancia, el objetivo es contestar a esta pregunta específica. Ahí directamente uno tiene que enunciar la pregunta de investigación y se tiene que aclarar sobre, más específicamente el scope de esa pregunta, por ejemplo, en qué país, en qué periodo es el lugar de hacerlo. A continuación ahí uno lo que empieza a trabajar menos esquemáticamente de lo que hemos hecho, digamos. O sea, por supuesto que está bueno incluir el diagrama de cajitas y flechas, pero vamos a tener que dar alguna explicación más en prosa de lo que estamos haciendo. Tendremos que introducir el conocimiento actual sobre el tema, ¿sí? De qué teorías vamos a estar basándonos en nuestra investigación, y después sí concretar el marco conceptual a utilizar, ¿sí? Y las hipótesis de trabajo en concreto que yo vaya a testear, ¿sí? En mi estudio de campo. Y después la cuarta parte tiene que ver con el diseño de investigación y los métodos. Es de varianzas de proceso, cuál es la unidad de análisis, cuál va a ser la población y la muestra relevante para este proyecto, el horizonte temporal, ¿sí? Si es longitudinal, tendré que especificar concretamente en qué periodo, ¿sí? Voy a estar midiendo mis variables que son relevantes al fenómeno. Si es de corte transversal, también tendré que ser específica si es que voy a mirar el fenómeno ahora, este año, o antes de la pandemia, o hasta el año pasado. Ahí tendré que ser bastante más preciso, y el método de análisis que voy a utilizar una vez que salga del campo, ¿sí? Que no es todavía, pero sí decir, bueno, y para esta investigación utilizaré estas, o sea, de acuerdo con el diseño elegido, utilizaré estas metodologías. Y la última
componente es precisamente la bibliografía, y acá lo que se pone en juego es que usen correctamente las famosas normas APA. Algunos errores frecuentes que ya se los deben imaginar, pero solamente para repasar. El primero y el más obvio, pero bueno, ya hemos trabajado tanto en el cuatrimestre justamente para acotar este tipo de error que parece como que lo podríamos descontar. Pero el primer error más frecuente es precisamente formular una pregunta tan amplia que no pueda ser investigada, ¿sí? O sea, no tener foco en la pregunta de investigación. Pero bueno, gracias a Dios hemos llegado a un estadio donde que hemos trabajado bastante en esta etapa y esto no debería ser un problema. Un segundo error tiene que ver con la falta de conciencia si existen los datos disponibles para investigar. Pero bueno, como cada uno elaboró ya su marco teórico y de alguna manera ya esbozó algún primer pensamiento respecto a cómo iba a medir esas variables, más o menos existe cierta conciencia creada respecto a dónde esa información podría llegar a estar disponible. Con lo cual, este puede ser un problema, pero por el proceso que ustedes han hecho durante todo el cuatrimestre, es un riesgo bastante mitigado. Un tercer error tiene que ver con confundir hipótesis con conjetura a someter a prueba, versus un presupuesto. O sea, una hipótesis no es un assumption, no es un presupuesto de qué es lo que está pasando, sino que es una conjetura a someter a prueba. Y en el campo voy a ver si se valida o no se valida, ¿sí? No es algo, un juicio de valor que yo le estoy imponiendo al fenómeno ex ante, digamos, previo a, como dice el slide ahí y está puesto, previo a ponerlo a prueba. Un cuarto error tiene que ver con la falta de coherencia entre el marco teórico, el diseño y el método. En principio, nuevamente, hemos trabajado en este sentido, no debería ser algo que una piedra sobre la cual ustedes tropiecen, ¿sí? Porque estuvimos trabajando justamente en encontrar ese fit, esa coherencia. Otro error frecuente tiene que ver con la discrepancia entre objetivos longitudinales y diseños de corte transversal, ¿sí? Yo digo, bueno, no, me propongo hacer este estudio, tiene como horizonte temporal este periodo longitudinal, pero termino midiendo las variables en un solo periodo de tiempo. Bueno, eso terminó siendo de corte transversal. Evidentemente no está bien, ¿sí? Este es un error que no se valida en la etapa del anteproyecto, típicamente termina validándose, lamentablemente, ya cuando uno está en la etapa de tesis y está bueno preverlo y que no ocurra. Y finalmente, confusión entre afirmaciones fácticas y afirmaciones valorativas, lo que es una opinión, ¿sí? Todo tiene que estar respaldado por la bibliografía, ¿sí? Yo no puedo producir una tesis académica, ¿sí? En este caso un trabajo académico como el que ustedes van a hacer, en base a opiniones, ¿sí? Porque no es científico, ¿sí? La opinión no es científica, ¿sí? Es simplemente mi juicio de valor. Entonces, evitar ese tipo de confusiones es importante, parece una verdad de perogrullo, pero a veces en el fragor de la lucha, este tipo de cosas pueden ser pasadas por alto, y le puede pasar a cualquiera. Bien, algunos recordatorios sobre integridad académica, cosa que ya a esta altura uno lo tiene bastante incorporado, pero nada, siempre viene bien recordarlo. Todo esto tiene que ver con una expectativa que es muy básica, muy fundamental, que uno va a trabajar con integridad, que uno va a ser íntegro. Y esto implica dos cosas principales. En primer lugar, crear y expresar mis propias ideas, ¿sí? No las de alguien más, no mis propias ideas, y dar crédito a todas las fuentes de información que utilice justamente para crear y expresar mis propias ideas, ¿no? Bueno, libros, artículos, sitios web, todo lo que se te ocurra. Y todo lo que vaya en contra de lo anterior, ¿sí? Todo lo que no dé crédito a lo que ha creado y ha expresado otra persona, eso constituye plagio, ¿sí? Bien, ¿cómo lo podemos evitar? Citando siempre, ¿sí?
usando signos de puntuación cuando yo estoy citando textualmente de un texto, ¿sí? Parafraseando y resumiendo las ideas principales del trabajo de otros, ¿sí? Si yo directamente hago copy-paste, estoy plagiando, ¿sí? Y a mí me sirve siempre hacerme estas 3 preguntas, una especie de test ácido, ¿no? O sea, primero, ¿este argumento o esta idea es mía? ¿Sí? Si no es mía, tendré que darle crédito a quien corresponda. ¿Son estas mis propias palabras? Si no las son, bueno, tengo que volver a pensar cómo parafraseo y resumo la idea, ¿sí? Para no estar directamente plagiándola. Y en tercer lugar, ¿es posible claramente distinguir mi trabajo del de otros? ¿Sí? O sea, estoy haciendo copy-paste el trabajo de alguien más. Bueno, claramente si lo estoy haciendo, algo no está bien, ¿sí? Y eso hay que revisarlo y eso hay que evitarlo porque puede ser una ocasión de plagio. Bien, integridad académica era todo lo que les iba a recordar, ya hemos charlado bastante y también lo tienen vivido, ¿no? Porque ya están en el último año de su carrera universitaria y ya han producido bastantes trabajos durante este tiempo. Ahora me voy a meter con lo que es el proceso de escritura, me voy a basar en el trabajo de Flower and Hayes, que son 2 autores que justamente discuten esto, y hablan que escribir una obra, ¿sí? Un libro, puede ser una tesina, puede ser lo que ustedes quieran, implica 3 etapas básicas, ¿sí? Una etapa de planificar, la planificación, una etapa de textualización, esta palabra es un poco rara, no la solemos usar mucho, digamos, coloquialmente. Típicamente usamos el término redacción, textualización y redacción es exactamente lo mismo. Y una última etapa de revisión, ¿sí? Lo que Flower and Hayes nos están proponiendo acá parece muy obvio, pero en realidad tenemos una tendencia muy grande a obviar la primera y la tercera. Tendemos a no planear y a no revisar. Entonces, un poco lo que Flower and Hayes nos traen a la mesa es no te pases por alto nada, porque todo es importante, ¿sí? ¿Y qué implica planear? Primero, una verdad de perogrullo, pero vale la pena recordarlo porque típicamente, y además nuestra cultura latina es un poco así, empezar con tiempo, ¿sí? Tendemos a procrastinar y dejar las cosas a último momento, pero típicamente eso no funciona, sobre todo si el trabajo que tenemos que producir es una obra un poco más larga o un poco más importante, como es el caso de un trabajo final de carrera, ¿sí? Y acá lo que vale la pena es tomar conciencia de ciertos puntos. En primer lugar, tengo con cierta claridad un tema y una pregunta a partir de la cual comenzar a relevar la bibliografía. En su caso, la respuesta es sí, porque cada uno ha trabajado sobre una pregunta de investigación. Así que, por suerte, esta conciencia en este auditorio selecto existe y puedo probar que es cierto. Bueno, esa pregunta está formulada con precisión, hemos charlado muchísimo al respecto, y empezar a rastrear y recopilar, punto 1, conocimiento previo para motivar el estudio, ¿sí? Por qué es importante. Y segundo punto, seleccionar y sistematizar las fuentes de evidencia, ¿sí? Que básicamente soportan ese argumento, esa tesis, ¿sí? Que yo estoy tratando de plasmar en ese escrito. La segunda etapa de textualización, o sea, de ponerme a escribir, propiamente dicho, tiene algunas normas, ¿sí? De ceremonial y protocolo de formas que tenemos que tratar de cuidar y seguir, ¿sí? Cuidar la coherencia del texto, y para eso valernos de los nexos y conectores precisos, ¿sí? Muchas veces no invertimos tiempo en tener ese hilo conversacional en el texto justamente establecido a partir del uso de esos conectores. Escribir siempre en positivo, ¿sí? Escribir afirmaciones más que negaciones, porque entender la negativa muchas veces puede ser confuso, ¿sí? Y confunde más al lector. Evitar la enunciación de ideas en desarrollo, ¿sí? No tiro una bomba y escondo la mano, o sea, si enuncio una idea,
digo cuál es la implicancia de esa idea, ¿sí? No la enuncio simplemente, ¿no? O sea, idea sin desarrollo es eso, enunciar un concepto, pero no desarrollarlo, no explicarlo, no decir qué es lo que esto implica, ¿sí? ¿Por qué pongo esto acá, básicamente? Y tratar de seguir como norma general que cada párrafo trate un solo asunto, ¿sí? Nunca escribir párrafos larguísimos. En general un buen párrafo tiene entre 8 y 9 líneas, ¿sí? No más de 10, porque si no ya se vuelve muy largo, muy pesado para el lector, ¿sí? Rara vez use párrafos de una sola oración. O sea, cuando yo tengo una oración tremendamente larga que dura todo un párrafo, eso en general es muy difícil de leer. ¿Sí? Tengo que ir cortando la prosa, valerme de los signos de puntuación. Y evitar que los párrafos comiencen con la misma palabra o giro. ¿Sí? Si tengo 3 párrafos seguidos y todos comienzan con adicionalmente, es hora de buscar una nueva palabra, ¿sí? Un nuevo conector. Tratemos de valernos de una paleta variada, ¿sí? Que gracias a Dios, gracias a nuestra educación universitaria, hemos leído tanto durante tanto tiempo que tenemos un vocabulario relativamente extenso. Entonces, valernos de esa riqueza del lenguaje y no usar constantemente los mismos giros. Algunos tips más, prometo que ya con esto termino, pero algunas cosas que nos ayudan a hacer un poco más de conciencia de la tarea que tenemos enfrente. No bloquearse, ¿sí? Existen muchas maneras eficaces de decir algo, solo hay que elegir una y ponerla en práctica, ¿sí? O sea, no enroscarse. Empezar a escribir es la forma más eficaz de terminar la tarea, porque si no, no la termino nunca, ¿sí? Se cree muchas veces, y esto es totalmente un mito urbano, que un trabajo escrito se hace de un plumazo, ¿sí? Se suele tener incomodidad de reescribir y se suele pensar que otros lo hacen a la primera. Y esto es totalmente fake news, ¿sí? Esto no es así. Y los muy buenos escritores son muy buenos precisamente porque escriben y reescriben, ¿sí? A escribir uno aprende escribiendo, ¿sí? Entonces no caer en estos mitos que son mitos urbanos de punta a punta. Salir del miedo a equivocarse o no empezar nunca, ¿sí? O sea, nuevamente, no trabarse adentro de nuestra propia cabeza, comenzar con borradores, vamos trasladando las ideas al papel y eso ayuda un montón porque vamos despejando el pensamiento con más facilidad. Y no se lo estamos mostrando a todo el mundo, simplemente en general se los mostramos a nuestro director, a nuestro mentor de tesis, que es una persona que está ahí precisamente en plan de ayudarte, ¿sí? No de juzgarte, sino de ayudarte y de ayudarte a avanzar. Cuanto más temprano empecemos a producir borradores de nuestros trabajos, con más facilidad habremos despejado nuestras ideas, nuestro pensamiento, y más rápido habremos ganado claridad en nuestros argumentos y vamos a ir avanzando cada vez más rápido, con lo cual perder el miedo a ir mostrando un poquito ese avance que uno va haciendo. Bueno, y después algunos recordatorios que son como, parecen un poco obvios, pero en realidad no lo son. Porque son cosas que en definitiva muchas veces nos marcan en las devoluciones de nuestros trabajos, y son cosas que nosotros como profes las seguimos observando, con lo cual, perdón que insistamos en algunas ideas y parece que seamos un poco obscen en algún sentido, pero bueno, nos parece que es importante ayudarlos en esto, ¿no? O sea, la próxima puede ser confusa, ¿sí? Porque la gente sacará sus propias conclusiones. De lo contrario, entonces, no dejar ningún cabo suelto, no dejar nada librado al azar o a la interpretación de cada cual, ¿sí? Que sea muy claro el mensaje. Tener un flujo lógico, no enroscarse con cosas muy metafóricas, no ser verborrágico, no enroscarse en construir demasiado elegantemente el párrafo, pero con poca precisión. Si hay elegancia y precisión, mucho mejor, pero es preferible privilegiar la precisión a la hora de escribir. Tratar de evitar usar la voz pasiva, ojo con el uso de siglas,
palabras extranjeras, cosas redundantes y evitar el sujeto tácito, ¿sí? Porque eso es otra cosa que puede ser confuso y puede confundir la interpretación de la oración. Y finalmente, tener en cuenta la etapa de reescritura, ¿sí? Salir ¿no? a escribir, salir al paso, salir al ruedo, y después voy puliendo, ¿sí? Pero prever que probablemente tenga que volver para atrás y revisar algunos párrafos. Y esto que ya se los dije, pero se los vuelvo a decir por enésima vez, nadie aprende a escribir de una sola vez, el aprendizaje es continuo, ¿sí? Incluso para los que nos dedicamos a escribir. Se lo puedo decir en primera persona. Seguimos aprendiendo en la medida que seguimos escribiendo. Fase de revisión, cosas muy concretas. Primero, lo más obvio es no salteársela, hacerla, ¿sí? Y cuando la hago, sigo este orden. Primero, presto atención en lo que dice, ¿sí? Si se entiende. Después hago una revisión de estilo, ¿sí? Ahí puedo pulir un poquito más la parte de elegancia. Y después la presentación, ¿sí? Sobre todo cuando, por ejemplo, tengo figuras, gráficos, anexos, que estén bien numerados, que estén bien titulados, que esté todo prolijo. Prestar atención al uso de gráficos, que los gráficos, por ejemplo, tengan los ejes con nombre, ¿sí? Que la nomenclatura sea correcta, en fin, ¿no? Escribir, en definitiva, es cuidar el detalle, ¿sí? No podemos plantearnos hacer un trabajo de escritura sin atención al detalle, ¿sí? Ahí, digamos, apelando a términos de management, tenemos que proveer un buen servicio, no al cliente, pero sí al lector, ¿sí? Bien, nada, no es imposible hacer investigación académica. Lo único en lo que realmente insistimos es en no dejarlo para último momento y que no se nos pase, ¿sí? Con qué versión estamos trabajando, hacer una buena estrategia para guardar los archivos, no perderlos, revisar lo que mandamos, bueno, en fin, nada, cosas que ustedes saben muy bien, pero nuevamente cuando estamos o peleándonos con el tiempo o en el fragor de la lucha, se nos pueden pasar por alto, volver, ¿no? A estos consejos. Acá les dejo como bonus track algunos autores que hablan justamente de cómo escribir. Hay un montón, ¿sí? Yo les hice una síntesis de un montón de autores, pero hay muchísimos escritores que dan consejos en este sentido. Acá yo les cité algunos que me parecían útiles o piolas. Y ahora sí me voy a meter en el entregable concreto que es el trabajo práctico integrador, ¿sí? Básicamente lo que estamos tratando de producir es un anteproyecto de tesina, ¿sí? Y es integrador porque justamente ese anteproyecto se compone de la compilación de todos los ejercicios que ustedes fueron desarrollando y elaborando durante el cuatrimestre, ¿sí? Pautas de formato. Yo sé que esto puede ser un poco molesto, pero por favor, lean las pautas de formato, porque nuevamente, ¿no? Escribir también implica cuidar al lector, entonces no me pongan la letra número 8, 9 y tengo que verlo con lupa. Igualmente nada, si me lo mandan en un Word lo puedo editar, pero si me mandan un PDF, bueno, nada, obviamente que se puede agrandar, pero digo, o sea, es tener un poco de respeto por la persona que me va a leer, ¿sí? Interlineado doble. Estas son pautas que también se suelen seguir cuando uno produce, ¿sí? Escritos para revistas científicas, no usar letra menor a 12, siempre interlineado al doble, y el texto justificado, todo empieza y termina y es de la misma medida, ¿sí? El trabajo tiene un máximo de 5 páginas sin incluir la bibliografía, ¿sí? Con lo cual es una producción cortita, concreta. Y la entrega es el viernes 13 de noviembre a las 18 horas. ¿Sí? Y esa fecha es inamovible porque es el día que termina la cursada, ¿sí?
y teniendo un poco en cuenta de que, si Dios quiere, espero no ver a nadie ahí, pero la primera fecha de recuperatorio es el día 26, con lo cual necesitamos también tener un poco de tiempo como para cerrar las notas y determinar si alguien efectivamente termina necesitando ir a recuperatorio. ¿Sí? Entonces, lo que les pido es la puntualidad, bueno, y de hecho la rúbrica de evaluación premia justamente la puntualidad en la entrega. Bueno, algunas pautas a tener en cuenta. Lo que hago es básicamente integrar todos los ejercicios, excepto el de ejercicio 4 que tenía que ver con descripción de datos y estadística descriptiva, pero en las 5 secciones que vimos, como los componentes del anteproyecto, hay algún ejercicio que toma protagonismo. Por ejemplo, en la introducción, la motivación del trabajo, acá cada uno tendrá que ir a buscar algo de bibliografía como para motivar la relevancia del problema, pero por ejemplo en la sección de objetivos, ahí claramente tengo que enunciar la pregunta de investigación, que es el primer ejercicio. Después en el marco conceptual hago uso del ejercicio 2, ¿sí? Cuando voy a diseñar investigación y métodos, básicamente lo que estoy haciendo es referir a los ejercicios 3 y 5, y en la bibliografía, utilizando de forma apropiada esas normas APA, básicamente estoy haciendo uso del ejercicio 6. ¿Sí? Así que acá de alguna manera tenemos el mapa, ¿sí?, de cómo juegan todos los trabajos que fuimos desarrollando durante este viaje del cuatrimestre. Bien, ¿y cómo se los va a evaluar? Tengan en cuenta de que el anteproyecto es el 20% restante de la evaluación final. Criterios bastante similares a los que se pusieron en juego en el trabajo práctico de ética, pero acá de una manera un poquito más concreta a la tarea que tenemos adelante. La motivación del problema y la pregunta de investigación valen un 30%, ¿sí? Un análisis sucinto pero profundo del problema, se busca una motivación clara de por qué es importante, y utilizando el apoyo de bibliografía justamente sobre el tema, ¿no? Y sobre todo que esa bibliografía pueda ser bien referenciada. El segundo criterio tiene que ver con la fundamentación teórica del análisis, que tiene que ver con, bueno, haber hecho una buena integración de todos los ejercicios, que hayan incorporado el feedback que fueron recibiendo en todos los ejercicios, ¿sí? Que, por ejemplo, no sé, no aparezca una pregunta de investigación mal formulada, ¿no? Sino que aparezca la versión más pulida, la que hayamos conversado y acordado que era esa la pregunta más acabada de investigación como para hacer en cada caso. Después la calidad de la comunicación escrita, y finalmente un 15% restante para 3 ítems. Puntualidad, prolijidad en la presentación, y ahí la prolijidad en la presentación tiene que ver con tratar de respetar esas pautas de formato, y en tercer lugar el uso correcto de las normas de citación. ¿Ok? Bueno. Hasta acá estamos. ¿Preguntas? Y Majo, te hago una consulta. Dale, Martín. En relación a la bibliografía que nosotros usemos en la introducción, ¿la Uh-huh. ponemos abajo de todo? Sí, en la sección de bibliografía. Claro, pero el ejercicio 6 se llama bibliografía también, por eso es como que tenemos que tener 2 bibliografías, debería haber, ¿no? No, O el es una. ejercicio 6. El ejercicio 6 es simplemente que ustedes aprendieron a cómo referenciar. ¿Sí? Ustedes Okay. la bibliografía, básicamente van a tener que usar la bibliografía de su tema, pero en el formato APA, que es el que aprendieron a usar en el ejercicio 6. ¿Sí? O sea que hay una. Perfecto. Y los otros, sí, perfecto. Sí. Los otros ejercicios sí los pasamos al Word y quedan esos ejercicios. O deberíamos Claro, escribir. obviamente No. los deberían elaborar un poquito más, ¿sí? O sea, por ejemplo, en el marco conceptual, más allá del diagrama de cajitas y flechas, van a tener que explicar en prosa cuál es el marco conceptual y además apoyarlo con bibliografía. Está perfecto. Buenísimo.
¿Qué otra pregunta más? Majo, Sí, Paula. la bibliografía, si es como estamos investigando nosotros, puede ser tipo encuestas que hagamos a, no sé, a gente para comprar nuestra hipótesis. Ok, pensá que es el anteproyecto, no saliste a campo todavía. Simplemente tenés que enunciar qué Ah, vas a claro. usar, no tenés que testear la hipótesis todavía. Sí, la tenés que Ah, enunciar ok. y decir, bueno, esta es mi hipótesis y así la voy a testear. ¿Sí? Claro. La bibliografía fundamentalmente es para motivar la relevancia del problema y para darle soporte al marco conceptual. ¿Ok? Sí, perfecto. ¿Qué otra pregunta más? Yo tuve una pregunta. Dale, Em, Delfín. de entregables decía el escrito, cómo entregarle, qué sé yo. Hay que ponerle carátula también, que eso no está Le pueden poner carátula o no, o sea, él no es lo más importante. bien. ¿Mm? En el campus virtual, en la semana 14, que es la que estamos cursando, tienen las pautas, un archivo PDF separado y además, por supuesto, como siempre, tienen subida esta presentación. Buenísimo. Bueno, y la entrega también se hace por el buzón que está también en esta semana, ¿no? Hay un buzón de entrega de tareas, ahí suben los archivos como hacen siempre. ¿Qué otra pregunta, consulta, comentario? ¿Nada más? Ay, qué vértigo, ya terminamos entonces. Bueno, ¿La semana que viene no hay clase entonces? no, la semana que viene ya no hay clase. La semana Ok. que viene es tiempo que tienen ustedes justamente para tratar de completar esto. Buenísimo. Así que, bueno, solamente un recordatorio final, ¿sí? Ya habiendo transcurrido toda la materia, dos cosas. Uno, que si ya más o menos fueron discerniendo el tipo de trabajo final de carrera que cada uno quiere hacer. Si no es plan de negocios, que eso lo ven directamente con la cátedra de emprendimientos, que me lo hagan saber. Algunos de ustedes ya me fueron escribiendo y en base a eso ya fuimos asignando mentores. Así que los que vayan viendo que, por ejemplo, quisieran hacer o bien seguir con el trabajo que están desarrollando como trabajo final de investigación o un caso de negocios, que en estas semanas me vaya contactando, así ya vamos coordinando la asignación de mentores y cada uno ya está bien acompañado como para seguir trabajando en su trabajo final. Eso como primer aviso. Y segundo, nada, pedirles que por favor, que todo lo que vean que es posible de mejorar desde este lado, que no dejen de volcarlo en las encuestas. Anita creo que les mandó un mensaje diciendo que ya estaban las encuestas disponibles, así que todo lo que nos puedan ayudar en ese sentido, trataremos de tomar nota y bueno, y ponerla a funcionar enseguida a la brevedad, así que bueno, desde luego que todo eso se agradece un montón, porque todo eso nos ayuda y nos tira para arriba. Así que bueno, gente, por mi parte hemos terminado, salvo que alguno más tenga algún comentario, alguna pregunta, algo que necesita resolver. Si no, nuevamente, gracias a todos. La verdad que hicieron un trabajo increíble. Si yo la semana que viene me desayuno que efectivamente nadie cae en recuperatorio, es una situación histórica y es que realmente han sido un aula brillante de punta a punta. Así que gracias a todos y a cada uno. Gracias a Gracias, vos. Majo. Gracias, Majo. Gracias, Majo. Así